La gran mayoría de las relaciones después de los 60 no se rompen porque el amor haya desaparecido. Se rompen porque casi nadie acepta una verdad silenciosa y difícil de mirar de frente. A esta edad, las reglas ya no son las mismas. Durante décadas, una pareja aprende a quererse dentro de un sistema conocido. Roles claros, rutinas estables, expectativas repetidas. Él vive para proveer, resolver, sostener. Ella vive para cuidar, ordenar, mantener el hogar y el vínculo. Y durante mucho tiempo, aun con conflictos, ese mapa funciona. Pero llega un día en que el cuerpo cambia. El trabajo termina o se vuelve menos central. Los hijos ya no miran a sus padres con la misma necesidad. Y el futuro deja de sentirse infinito. Entonces, lo que antes parecía normal comienza a sentirse extraño. No porque haya traición, no porque falte cariño, sino porque lo que antes mantenía la relación en pie era una estructura, y esa estructura empieza a aflojar. Lo más doloroso es que este quiebre casi siempre es invisible. Se manifiesta como silencio, como irritación por detalles pequeños, como esa sensación de convivir con alguien y al mismo tiempo sentir que estás sola. Muchas parejas dicen, no sé qué nos pasó, si seguimos aquí, si tenemos historia, si hemos superado tanto. Y justamente por eso duele más, porque la historia compartida no garantiza intimidad presente. A veces, después de los 60, lo que se rompe no es el amor, sino la forma antigua de amar. Y cuando uno insiste en amar como antes, el otro se siente incomprendido, presionado o simplemente agotado. También ocurre en relaciones nuevas, nacidas después de una pérdida o un divorcio. Dos personas se prometen que esta vez será distinto, que ahora sí sabrán hacerlo bien, pero meses después vuelven al mismo lugar. Frustración, distancia, expectativas que chocan, porque traen un mapa viejo a un territorio nuevo. Y el territorio nuevo exige algo más profundo que buena voluntad. Exige evolución. Quédate conmigo, porque lo que viene no es un manual para complacer a nadie. Es una mirada honesta a lo que de verdad sostiene una relación en esta etapa. Y al final voy a revelarte una pieza que muy pocas personas se atreven a sostener, pero que puede cambiarlo todo. Para entender lo que realmente ocurre en una relación después de los 60, es imprescindible mirar primero hacia el mundo interior del hombre. No desde el juicio, no desde la exigencia, sino desde la comprensión profunda. Durante casi toda su vida, un hombre ha sido educado para definirse por lo que hace. Desde joven aprende que su valor está en producir, en sostener, en resolver, ser fuerte, ser útil, ser necesario. Durante 40 o 50 años, esa identidad le da sentido, dirección y orgullo. Él es el que responde, el que protege, el que no puede permitirse dudar demasiado porque otros dependen de él. Pero al cruzar esa frontera invisible de los 60, algo empieza a desmoronarse por dentro. El cuerpo ya no obedece con la misma facilidad. La energía no es infinita. El trabajo pierde centralidad o desaparece. Los hijos ya no necesitan ser cuidados, ni consultan cada decisión. Y entonces surge una pregunta silenciosa, que muchos hombres no saben cómo formular, pero que pesa como una losa en el pecho. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién soy si ya no soy el proveedor? ¿Quién soy si ya no soy el fuerte? ¿Quién soy si mi utilidad parece haber caducado? Este no es un pensamiento ocasional. Es un terremoto emocional. Y lo más difícil es que ocurre en silencio. Porque a muchos hombres nunca se les enseñó a hablar de su fragilidad. Aprendieron a soportar, no a expresar. Aprendieron a resistir, no a pedir. Por fuera pueden parecer tranquilos, incluso estables.
Por dentro, muchos sienten que su identidad se ha quedado sin suelo. Y aquí aparece una confusión frecuente. La mujer que está a su lado suele pensar que el hombre es el mismo de siempre, solo un poco más cansado. Espera de él las mismas respuestas, la misma claridad, la misma presencia, sin darse cuenta de que el hombre que tiene enfrente ya no es el mismo. No porque haya cambiado su esencia, sino porque está atravesando una crisis existencial profunda, una crisis que no distingue entre relaciones nuevas o de toda la vida. Este temblor interno está ahí, aunque no se nombre. La forma en que una mujer responde a este momento lo cambia todo. Puede convertirse en un espacio de reconstrucción o en una herida silenciosa que se agranda con el tiempo. Por eso, antes de hablar de lo que un hombre necesita después de los 60, había que comprender esto. Porque si no entiendes el terremoto, vas a interpretar su silencio como desinterés, su distancia como frialdad y su confusión como debilidad. Y no lo es. Es humanidad. La primera cosa que un hombre necesita de una mujer después de los 60 es algo que casi nunca se nombra, pero cuya ausencia se siente como un vacío constante. Necesita ser visto. No mirado de pasada, no reconocido por lo que hace, sino visto de verdad como ser humano. Cuando somos jóvenes, el mundo entero nos devuelve señales de existencia. El trabajo nos valida. Las responsabilidades nos confirman. Las personas nos necesitan. Hay una respuesta continua que dice, importas, pero con los años, esa validación externa se va apagando. Y para muchos hombres, después de los 60, aparece una sensación inquietante de invisibilidad. Ser testigo de su existencia no significa estar presente físicamente. Dos personas pueden compartir la misma casa y no verse en absoluto. Ser testigo significa interesarse por quien es ahora, no por quien fue ni por quien se espera que sea. Significa mirar más allá de la rutina y atreverse a preguntar cómo se siente, qué le preocupa, qué le da miedo. Para muchos hombres, nadie hace ya esas preguntas. Se les consulta si tomaron la medicación, si pagaron una cuenta, si cumplieron una tarea, pero rara vez alguien se detiene a preguntar cómo están por dentro. Cuando un hombre siente que no es visto, algo en él se encoge. No protesta, no siempre se queja, simplemente se retira, se vuelve más callado, más distante. Y la mujer suele interpretar ese silencio como falta de interés, cuando en realidad es una forma de protección, porque mostrar lo que siente implica exponerse, y muchos hombres no saben si hay alguien dispuesto a sostener eso. Ser testigo implica crear espacios sin agenda, momentos donde no hay nada que resolver, donde no se corrige, no se aconseja, no se mejora al otro, solo se escucha. Implica hacer preguntas que no buscan información, sino presencia. Y sobre todo, implica reconocer en voz alta lo que se percibe. Decir, veo que estás más pensativo últimamente. Siento que este cambio no está siendo fácil para ti. Nombrar lo que se ve confirma su realidad. Lo dice existe, lo que vive importa. Esto no convierte a la mujer en terapeuta. No es su responsabilidad sanar al otro. Es algo mucho más simple y más profundo. Es ofrecer una mirada que no juzga, una escucha que no huye. Cuando un hombre se siente visto de esta manera, algo se relaja dentro de él. Y esa sensación se convierte en la base sobre la cual todo lo demás puede empezar a reconstruirse. La segunda cosa que un hombre necesita profundamente después de los 60 es admiración, pero no la admiración que suele confundirse con elogios vacíos o con reconocimiento por logros externos. A esta edad, la admiración que sostiene ya no puede depender de lo que produce, de lo que gana o de lo que demuestra, porque muchas de esas cosas han cambiado o están desapareciendo. Y si la mirada de la mujer sigue buscando motivos antiguos para admirar, lo único que encontrará será frustración. Durante gran parte de su vida, un hombre construyó su autoestima a partir de su capacidad. Ser competente, ser eficiente, ser el que podía. Cada logro reforzaba la idea de que valía.
Pero cuando el tiempo avanza y esas capacidades ya no se expresan de la misma manera, surge una herida silenciosa. Si ya no hago, sigo valiendo. Esta pregunta no siempre se dice en voz alta, pero atraviesa su manera de estar en la relación. La admiración que un hombre necesita ahora es por quien es, no por lo que hace, por el carácter que ha forjado atravesando pérdidas, errores, decisiones difíciles, por la resiliencia de haber seguido adelante aun cuando la vida no fue amable, por la sabiduría que nace de haber vivido de verdad, no de haber tenido éxito constante. Pero muchas mujeres, especialmente en relaciones largas, dejan de ver eso. La familiaridad apaga la mirada. Los defectos se vuelven más visibles que las virtudes. Y poco a poco, la admiración se transforma en costumbre o en crítica silenciosa. En relaciones nuevas, el problema suele ser otro: la comparación. Se compara al hombre actual con una versión pasada, con un ideal o con alguien que ya no existe. Y sin darse cuenta, esa comparación transmite un mensaje devastador. No eres suficiente así como eres ahora. Para un hombre que ya está lidiando con el miedo de haber perdido valor, esa mirada puede cerrar definitivamente su deseo de mostrarse. Expresar admiración auténtica no es exagerar ni fingir. Es observar con honestidad y elegir nombrar lo que se valora. Puede ser su paciencia, su integridad, su sentido del humor incluso en momentos difíciles. Puede ser su capacidad de mostrarse vulnerable, algo que para muchos hombres requiere un coraje inmenso. Cuando esa admiración se expresa en palabras claras y concretas, algo se repara dentro de él. Un hombre que se siente admirado por quien es, no por quien fue, empieza a recuperar una sensación de dignidad interna, y desde ese lugar su capacidad de vincularse, de amar y de reconocer al otro también se expande. Porque la admiración no humilla, eleva, y cuando está presente, la relación deja de girar alrededor de lo que se perdió y comienza a sostenerse en lo que todavía vive. La tercera cosa que un hombre necesita después de los 60 es libertad. Pero no cualquier tipo de libertad. No se trata de huir, ni de romper vínculos, ni de vivir como si no hubiera nadie al lado. Se trata de una libertad muy específica. Una libertad que no se confunda con abandono. Y esta es una de las tensiones más delicadas en las relaciones de esta etapa de la vida. Porque mientras él anhela espacio para redescubrirse, también carga con un miedo profundo a quedarse solo. Durante décadas, su vida estuvo definida por obligaciones, horarios, responsabilidades, expectativas ajenas. Todo eso le dio estructura, pero también lo mantuvo encerrado en un rol. Al llegar a los 60, por primera vez aparece la posibilidad real de elegir. Elegir cómo pasar el tiempo. Elegir qué intereses explorar. Elegir quién quiere ser más allá de lo que siempre fue. Esta necesidad no nace del ego, nace de una urgencia interna por sentirse vivo de una manera nueva. Pero aquí surge la paradoja. Al mismo tiempo que desea libertad, teme que ese cambio sea interpretado como desamor. Teme que si se permite ser diferente, la mujer a su lado lo juzgue, se sienta desplazada o se aleje. Por eso muchos hombres oscilan entre dos extremos. O se reprimen y se apagan para no generar conflicto, o buscan espacio de una forma brusca que hiere el vínculo. En ambos casos, la relación se resiente. Dar libertad sin que se sienta como abandono requiere una madurez emocional profunda. Implica comprender que su necesidad de espacio no es un rechazo. No habla de falta de amor, habla de un proceso interno que necesita ser respetado. La diferencia entre libertad y distancia está en la conexión emocional. Puede haber espacio personal y al mismo tiempo un lazo firme que se reafirma con hechos y palabras. Para que esto funcione es necesario crear rituales de encuentro que no se negocian. Momentos donde ambos saben que la relación sigue siendo un hogar seguro. Al mismo tiempo, es fundamental que la mujer
también cultive su propia libertad. Porque cuando toda su identidad gira alrededor de él, el espacio que él necesita se vive como amenaza. En cambio, cuando ambos crecen, exploran y se transforman, la libertad deja de separar y empieza a enriquecer. La libertad madura no rompe la relación, la oxigena, le devuelve movimiento, le permite renovarse sin perder profundidad. Y cuando un hombre siente que puede ser el mismo sin perder el vínculo, su compromiso deja de ser una obligación y se convierte en una elección consciente. La cuarta cosa que un hombre necesita después de los 60 toca una fibra especialmente sensible. Y por eso muchas parejas prefieren evitarla. No se trata solo de sexo, se trata de intimidad. Y la diferencia entre ambas cosas se vuelve crucial en esta etapa de la vida. Porque cuando el cuerpo cambia, cuando la respuesta física ya no es predecible, cuando la energía no es la misma, el encuentro íntimo deja de ser solo una cuestión corporal y se convierte en un espacio profundamente emocional. Durante muchos años, la masculinidad de un hombre estuvo ligada a su desempeño sexual. Funcionar, responder, satisfacer. Eso le daba una confirmación silenciosa de que seguía siendo hombre. Pero después de los 60, el cuerpo empieza a enviar mensajes distintos. Y aunque esto es natural, el impacto psicológico puede ser devastador. Aparece la vergüenza, el miedo a decepcionar, el temor a no estar a la altura. Y cuando ese miedo se instala, el cuerpo se tensa y la dificultad aumenta. La manera en que una mujer responde a este cambio es decisiva. Si lo vive como un problema, si muestra frustración o decepción, aunque sea sutilmente, refuerza el peor temor del hombre, el de ya no ser suficiente. Entonces él se cierra, evita el contacto, se distancia, no porque no desee, sino porque no quiere fallar. Y poco a poco, la intimidad se apaga. Pero hay otra posibilidad, una mucho más profunda: redefinir la intimidad. Entender que la cercanía no depende de un resultado, sino de la presencia. La intimidad madura no tiene metas rígidas, no exige desempeño. Se construye a partir del contacto consciente, de la ternura, de la posibilidad de estar juntos sin presión. Cuando el encuentro deja de ser una prueba, el cuerpo empieza a relajarse. La intimidad después de los 60 puede ser más lenta, más suave, pero también más verdadera, porque no se apoya en la urgencia, sino en la conexión. Requiere conversación honesta, vulnerabilidad compartida y la capacidad de hablar de lo que duele sin culpa. Cuando una mujer crea un espacio seguro para que el hombre exprese sus miedos y sus límites, algo cambia. El deseo deja de estar cargado de exigencia y se transforma en encuentro. La intimidad no vive separada del resto de la relación. Nace de sentirse visto, admirado y libre sin abandono. Y cuando todo eso está presente, el contacto físico deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un lenguaje de cercanía profunda. La quinta cosa que un hombre necesita después de los 60 está íntimamente ligada a todo lo que hemos hablado antes, pero suele pasar desapercibida porque no se manifiesta de forma evidente. Necesita no sentirse avergonzado por sus límites. Necesita que los cambios que vive no se conviertan en una fuente constante de humillación silenciosa. Porque cuando un hombre empieza a percibirse a sí mismo como una versión disminuida de lo que fue, algo se quiebra profundamente en su autoestima. A esta edad, las pérdidas no siempre son grandes ni dramáticas. A veces son pequeños gestos. No poder cargar lo mismo que antes, necesitar más tiempo para recuperarse, olvidar algún detalle, sentirse menos rápido mentalmente. Cosas que desde fuera parecen normales, pero que por dentro golpean fuerte. Y si esas pérdidas son señaladas, comparadas o tratadas con impaciencia, el hombre comienza a asociar la relación con un recordatorio constante de lo que ya no es. Muchas mujeres no lo hacen con mala intención. A veces creen que están ayudando, corrigiendo, protegiendo, pero el mensaje que llega es otro: ya no confío en ti,
ya no eres capaz. Y frente a ese mensaje, muchos hombres optan por retraerse, por ceder, por desaparecer emocionalmente para no exponerse al dolor de sentirse insuficientes. Lo que él necesita en esta etapa es una mirada que no reduzca su identidad a sus limitaciones. Una presencia que sepa distinguir entre acompañamiento y control, entre cuidado y desvalorización. Cuando una mujer puede ayudar sin infantilizar, sugerir sin imponer, estar presente sin invadir, el hombre empieza a recuperar una sensación de dignidad interna. Aceptar los límites no significa resignarse. Significa integrarlos con respeto. Significa reconocer que la fuerza ahora se expresa de otras maneras, en la capacidad de pedir ayuda, en la humildad de aceptar cambios, en la sabiduría de elegir cuándo detenerse. Cuando una mujer valida esas formas nuevas de fortaleza, el hombre deja de luchar contra el tiempo y empieza a reconciliarse con él. No se trata de negar la realidad. Se trata de no convertirla en una condena. Porque cuando un hombre siente que puede mostrarse tal como es, con lo que puede y con lo que ya no, sin ser juzgado ni comparado, recupera algo esencial: la tranquilidad de saber que no tiene que defenderse dentro de su propia relación. Y desde ese lugar, el vínculo se vuelve más humano, más honesto y más profundo. La sexta cosa que un hombre necesita después de los 60 es sentir que su vida sigue teniendo sentido. No de manera abstracta ni filosófica, sino de forma concreta y cotidiana. Sentir que su historia importa, que lo vivido no fue en vano, que su paso por el mundo dejó huella. Esta necesidad se vuelve más intensa con los años, porque cuando el futuro se acorta, el pasado empieza a pesar más. Y si nadie lo honra, si nadie lo reconoce, el vacío puede ser profundo. Muchos hombres llegan a esta etapa con una pregunta silenciosa que los acompaña incluso en los momentos tranquilos. Todo esto que fui, todo lo que di, todo lo que soporte, valió la pena. No siempre buscan una respuesta verbal. A veces solo necesitan sentir que alguien comprende el peso de su historia, que alguien puede escuchar sus recuerdos sin impaciencia, que alguien reconoce la complejidad de lo que fue su vida, sin reducirla a errores o fracasos. Cuando una mujer se muestra interesada genuinamente por su recorrido, algo se ordena dentro de él. No se trata de nostalgia constante, ni de vivir anclados en el pasado. Se trata de integrar la historia como parte del presente, permitirle contar, recordar, reinterpretar, no para glorificarse, sino para darle coherencia a su existencia. Porque cuando un hombre siente que su vida fue solo una suma de obligaciones, sin significado, aparece una tristeza difícil de nombrar. Honrar su historia no significa idealizarla. Significa reconocer que fue compleja, imperfecta, humana. Significa decir con hechos y palabras: veo todo lo que has sido. Veo lo que construiste, lo que perdiste, lo que aprendiste. Y eso tiene valor. Para muchos hombres, esta validación llega tarde o nunca. Y cuando no llega, se instala una sensación de inutilidad que puede apagar incluso el deseo de vincularse. Pero cuando una mujer puede sostener esa mirada amplia, cuando puede escuchar sin corregir, sin minimizar, sin apurarlo, algo cambia profundamente. El hombre deja de sentir que su vida está cerrándose y empieza a percibir que aún tiene algo que ofrecer. No necesariamente en forma de acción, sino en forma de presencia, experiencia, sabiduría. Sentir que la propia vida tiene sentido es una de las necesidades más profundas del ser humano, y cuando alguien cercano puede reflejarlo, la relación se transforma. Ya no es solo compañía, se convierte en un espacio donde la existencia es reconocida, y desde ahí, el vínculo adquiere una profundidad que no depende del tiempo que quede, sino de la verdad con la que se vive lo que aún está vivo. Hay un territorio al que muy pocas relaciones se atreven a entrar, y sin embargo es uno de los más determinantes después de los 60, la conciencia de la propia mortalidad. En esta etapa,
la muerte deja de ser una idea lejana y se vuelve una presencia silenciosa. No siempre se habla de ella, pero se siente. En el cuerpo que ya no responde igual, en los amigos que empiezan a faltar, en las noches en que el pensamiento se alarga más de lo habitual. Y muchos hombres atraviesan este proceso completamente solos. Durante gran parte de su vida, un hombre mira hacia adelante, construye, planifica, posterga. Hay siempre algo más por hacer. Pero llega un momento en que la balanza se inclina. Hay más vida detrás que delante. Y esa toma de conciencia puede generar una angustia profunda. Preguntas que nunca se habían formulado empiezan a aparecer. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué quedará de mí cuando ya no esté? Si todo esto tuvo sentido. Para muchos hombres, expresar estos miedos es casi imposible. Aprendieron que hablar de la muerte es debilidad, que mostrarse vulnerable es perder dignidad. Aquí es donde la presencia de una mujer puede convertirse en un refugio o en un muro. Cuando ella evita el tema, cambia de conversación o minimiza esos temores, aunque lo haga por miedo propio, el mensaje que llega es claro. Esto tienes que llevarlo solo. Pero cuando ella puede quedarse, escuchar, sostener la incomodidad sin huir, algo muy profundo se repara. Sostener la conciencia de la mortalidad no significa vivir en la tristeza ni anticipar el final constantemente. Significa permitir que el tema exista cuando necesita existir. Significa poder decir tengo miedo y ser escuchado sin que alguien intente borrar ese miedo. Cuando un hombre puede hablar de su finitud sin ser juzgado, algo paradójico sucede. Empieza a vivir con más presencia. Valora más cada gesto. Deja de posponer lo importante. Se vuelve más auténtico. Para que esto sea posible, la mujer también necesita mirar su propia relación con la muerte. Porque si ella está en negación total, no podrá sostener la vulnerabilidad del otro. Pero cuando ambos pueden compartir esa verdad humana, se crea un vínculo distinto. Un lazo que no se basa en promesas eternas, sino en la decisión consciente de estar juntos mientras la vida está aquí. En ese espacio, el amor deja de ser una huida del tiempo y se convierte en una forma profunda de habitarlo. Llegamos al final de este recorrido y es importante detenernos un momento para integrar todo lo que hemos visto. Porque estas 6 necesidades no son técnicas, no son trucos para que una relación funcione. Son invitaciones a una forma más madura de vincularse. Después de los 60, el amor ya no se sostiene en la intensidad ni en la promesa del futuro. Se sostiene en la capacidad de estar presentes en la verdad del momento que se vive. La primera lección práctica es esta. Mira a la persona que tienes al lado como si la vieras por primera vez hoy. No desde la historia compartida, no desde las expectativas antiguas, sino desde quien es ahora. Pregúntate si lo estás viendo o solo estás reaccionando a lo que fue. La segunda lección es aprender a expresar admiración de forma consciente. No des por sentado lo valioso, nómbralo. Reconocer al otro fortalece la relación más de lo que imaginas. La tercera lección es entender que el espacio no es abandono cuando hay conexión. Permitir libertad no debilita el vínculo si existe comunicación honesta. Al contrario, lo renueva. La cuarta lección es redefinir la intimidad. No medirla por resultados, sino por cercanía. Crear espacios donde el cuerpo no tenga que demostrar nada y donde la vulnerabilidad sea bienvenida. La quinta lección es no convertir los límites en vergüenza. Todos cambiamos. Todos perdemos algo con el tiempo. Acompañar sin humillar es una forma profunda de amar. Y la sexta lección, la más difícil, es atreverte a mirar la finitud sin huir. Poder hablar del miedo, del tiempo, de la muerte, sin cerrar el corazón. Porque cuando eso se puede sostener, la vida se vuelve más plena. Todo esto no es solo para el otro, es también para ti. Porque tú también necesitas ser vista, admirada, libre sin abandono, íntimamente conectada y acompañada
en tu humanidad. Las relaciones que florecen después de los 60 no son las que evitan el dolor, sino las que aprenden a sostenerlo juntas. Si hay algo que puedes hacer desde hoy, es iniciar una conversación distinta. No una conversación de reclamos, sino de presencia. Decir, quiero entenderte mejor, quiero verte como eres ahora, quiero crecer contigo. Esa simple disposición puede abrir un camino nuevo, incluso después de muchos años. El amor maduro no promete eternidad, ofrece verdad. Y cuando dos personas se encuentran desde ahí, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un compañero silencioso.